esta sesión número 5, si no me equivoco, de El problema de los tres cuerpos de Liu Cixin. Leímos desde el capítulo 11 al 14 completos. Y yo, para empezar, para calentar, solo quiero decir que, no sé, o sea, me gustó mucho. Em, Me encantó que cuando terminé de leerlo, lo primero que pensé fue como, qué bueno que estoy leyendo ciencia ficción contemporánea, ¿no? Tomando en cuenta que se escribió en 2006, pero que es como lo más cerca, o sea, yo lo que había leído era desde Asimov, Ray Bradbury, Ursula K. Le Guin, que ya tienen años, y ahorita estar leyendo inmiscuida en una obra del 2006, o sea, ya 2000, para mí fue increíble, sobre todo al darme cuenta que está construida de una forma que no la había visto antes, ¿no? Sobre todo en estos capítulos que noté que es como que tengo que confiar mucho en el escritor, porque da muchísima información que tal vez yo desconozco, como matemática y física, y etcétera, pero que sé que va a valer la pena. O sea, tanta información que al final todo hace sentido y te lo pone de forma sencilla, no en sí fácil, pero sencilla y que te va arrojando todavía la narrativa. em, que todos esos datos sirven para que tú seas parte del mundo. No sé, eso se lo aplaudo mucho, me gusta mucho. Em, pues no sé. ¿Alguien que quiera empezar comentando? Sí, sí se me escucha, ¿verdad? Es que no, y hola, porque no había saludado antes. Pues ya que somos pocos, pues podemos tener un diálogo más, más como abierto en el sentido de que, em, bueno, primero me gustaría mencionar que ahorita leímos el capítulo de la parte 2. No recuerdo qué capítulo era, creo que era el capítulo 11, que es el de Tres Cuerpos, Mozi y las Llamas Infernales, y luego vimos el de Costa Roja 2, 3 y 4. ¿Les parece si hablamos ahorita del de Tres Cuerpos, Mozi y las Llamas Infernales, y luego nos vamos con los de Costa Roja, ahí ya sin importarnos los capítulos, simplemente pues como va todo en general, pues a platicarlo, ¿no? A excepción de una cosita muy interesante que pasa en Costa Roja 4, ¿no? Perdón, en Costa Roja 2. Pero sí, bueno, de entrada estoy de acuerdo contigo. Leer algo de ciencia ficción contemporánea, pues se agradece, es muy, muy grato. Imagínate ahora ponernos a leer las revistas de ciencia ficción que salen mes con mes o bimestralmente, o estar muy al pendiente de los cuentos que van sacando, o las novelas al momento, ¿no? Eso, pues, para los fans de ciencia ficción, pues claramente lo tienen muy, muy metido, ¿no? Bueno, ¿en qué nos hemos quedado antes? Había hablado con Dan Shi, seguimos a Wang Miao, y había hablado con Dan Shi, ¿no? Después de todo este suceso con lo de los tres cuerpos, después de que había visto lo del fondo de microondas y se había dado cuenta de que el fondo de microondas de alguna forma le parpadeaba, ¿no? Que es como el universo parpadeando, que vamos a después ver que es como una forma de el universo de mandar una señal. Algo que me gusta de Liu Cixin y que se nota cuando son los buenos autores, a que al menos tienen un guión estructurado, es cómo vamos a ver estas referencias a lo largo de toda la historia. Y vamos a ir referencias sobre los mapas, el tiempo, los calendarios, los sistemas, la importancia que es predicar, ¿no? Bueno, predecir, perdón, no ahora predicar. Predecir, ¿no? Que se convierte en una predicación. Pero es muy importante y lo vamos a ver tanto en el videojuego como en Costa Roja, como en el momento actual. Entonces, no olvidemos que estamos trabajando como con tres momentos y tiempos y espacios diferentes que nos hablan de lo mismo, que sirven como ejemplificaciones de esto. Tú dices, Mariana, de las cosas físicas, matemáticas, etcétera, 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 pues no tienen tanto sentido ya que nos lo explica, ¿no? Y nos lo pone con ejemplos. ¿Y esos ejemplos qué son? Pues el videojuego, que son tres cuerpos, nos pone el ejemplo de la vida de Wang Miao, nos pone el ejemplo de Costa Roja, y con esos ejemplos pues vamos entendiendo qué es lo que va sucediendo, cómo van sucediendo estas cosas. Eh, Pero es que lo loco, que es algo que hemos hablado ya varias veces, es que si no fuera por esos datos o esa información, me pregunto si la seguiría considerando ciencia ficción. O sea, si solo para mí sería como fantasía, ¿no? Que al final puede ser para mí, porque como no entiendo algunas cosas,
pero creo que el poner esa información, o sea, ya tenerlo ahí en el libro, o sea, leerlo, también es parte del género. Oye, Luis, y yo estoy, la verdad es que ahora me doy cuenta que no conozco ni el planeta donde vivo, o sea, como que estoy perdida, no sé dónde vivo. Así. Entonces, lo que él dice de cómo es el universo y demás, ¿es así o es ciencia ficción? ¿A qué te refieres con cómo es el universo? ¿Te refieres a en el juego, en el videojuego? Ajá, en el videojuego que dice que el universo es una como esfera suspendida y afuera de esa esfera hay otra esfera y que dentro de esas dos esferas que pues entra el sol a través de un hoyo grande que hay en la primera esfera y que la esfera de adentro que tiene varios hoyitos chiquitos y que por ahí el sol entra. ¿Eso es real? ¿O así es el planeta? ¿Tú qué crees? Pues yo ¿Te creo que sí, convenció? pero ¿Sí? digo, ¿pero es un juego o es así mi planeta donde vivo? Sí, pues está lo interesante, ¿no? Cómo formamos, a final de cuentas, el ser humano a lo largo de toda la historia ha formado modelos, modelos que pues no dejan de ser eso, son meras predicciones. ¿Predicciones de qué? ¿O qué es un modelo? Un modelo es desde un reloj, que no es que el reloj mida el tiempo como tal, sino que es un modelo de lo que llamamos tiempo. Así como un mapa es un modelo de algo que no, de una tierra, de un lugar geográfico o de un mapa mental, ¿no? De algo mental, puede ser un mapa, son solamente modelos de cómo sería. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, nuestros calendarios, los calendarios también son modelos. Y estos calendarios están hechos según la Tierra girando a lo largo del Sol. También hay calendarios lunares, que ahí podemos ver los meses, que están afiliados a la biología, que están afiliados a todo esto, ¿no? Pero ¿qué nos propone el videojuego? El videojuego nos propone, que se llama Tres Cuerpos, nos propone un lugar en el cual hay épocas estables y no estables, pero no se puede medir como nosotros lo hacemos con una precisión casi, pues, una precisión casi perfecta. Casi es de decir de que los años duran 365.6 días, cosas de ese estilo que son altamente precisas. Pero en el libro y a lo largo de todos los capítulos, incluso cuando va a ver a olvidé el nombre, a Ye Wenji, incluso cuando la va a ver a ella le dice, es que yo me siento, cuando busco la inteligencia extraterrestre, me siento como si estuviera en un desierto sola, ¿no? Porque ni siquiera encontró respuesta de alienígenas, ¿no? O sea, aumentemos ese desierto, así más grande todavía. O sea, ni siquiera ni siquiera encontramos, que luego podemos hablar de eso, este, pero sobre esto de los modelos, pues las personas, la civilización que estaban dentro de este videojuego, que ya sabemos, ¿no? Las pirámides, que ya cambió, ahora tiene un observatorio, cómo giran los modelos con los engranajes, ¿no? Me imagino que ahí ustedes se inventaron, bueno, en su mente vieron cosas muy locas, ¿no? Bueno, eso me imagino. Y cómo hace el modelo, la predicción del universo. Imagínense que una persona estaba dentro de él, ¿no? Y tenían problemas mecánicos. Entonces, tenían problemas aplicados. Entonces, esto es muy importante y lo vamos a ver durante todo el libro. La diferencia entre la ciencia teórica y la ciencia aplicada. Y qué tanto un modelo, justamente un modelo, es la combinación de las dos. El modelo trabaja mediante la teoría, pero mediante se va aplicando, se va modificando como cuánto calor tiene, etcétera, 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 ¿no? Y las personas trataban de predecir este calendario. Nosotros se dice que vivimos en condiciones óptimas. No sé si han escuchado esto es que vivimos en la zona habitable, tuvieron que estar en perfecta sincronía, que la Tierra esté en un lugar con el sol justo, la luna justa. Sí, Pues básicamente en una era estable, ¿no? Pues como la llamarían en el juego. exactamente. Estamos en una era estable. Solamente que nuestra era estable, también pasa esto en Juego de Tronos, por ejemplo. La era estable es que son las primaveras y los inviernos y no saben cuándo van a cambiar. Las eras estables son estos momentos, ¿no? En el que damos cuenta que podemos predecir el sol. Pero yo desde la primera sesión les comenté esto de, bueno, ¿y qué pasa si el sol no sale mañana? Si el sol no sale mañana, todos nuestros modelos, todo lo que, tal como lo describiste ahorita, Ana, en la idea de que es que yo no sé dónde estoy, a esa forma nos sentiríamos.
Y de esa forma es lo que Liu Cixin con su libro espera que sintamos, que nos sintamos desolados, solos en esta vastedad del universo, sin poder comunicarnos con alguien más. Y ya después vamos a hablar esto de la sociología del contacto, que también es muy importante. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo es este modelo? Si es así o no es así, pues yo te pregunto, ¿qué te convence, no? ¿Te convence el calendario que seguimos con nuestro reloj, con nuestros días, con la menstruación de las mujeres perfectamente regulada, con los tiempos de embarazo perfectamente regulados, medidos con la luna, el sol, la agricultura, etcétera, etcétera? ¿O te convence más el modelo de universo que trabajan en el videojuego, ¿no? Entonces es interesante cómo todo se tiene que juntar, que es lo que nos va a decir eventualmente nuestro protagonista, que es una complejidad. Y por eso habíamos hablado antes de la imposibilidad de predecir las cosas, que eso tiene que ver con el problema de los tres cuerpos, que tiende al caos. El caos es imposible de predecir, pero pues llegar a esto, te escucho, te escucho. Fíjate que también, bueno, no sé, desde la vez pasada les decía que también entiendo que nos hace ver que el tiempo no es como nosotros creemos, que no es lineal, pareciera que es como cíclico, ¿no? Y el otro día estaba leyendo a Nietzsche y él hablaba de eso, de que todo tiende a repetirse, que la vida así es. Y entonces, pues, esto de que habla de que las eras, pues al final pasa una era, después otra, pero que no tiene un tiempo definido. Exacto. Esto me pone muy feliz, me pone muy orgulloso. ¿Por qué? Porque te das cuenta cómo hemos estado juntando diferentes lecturas que hemos hecho a lo largo de los años y ahora ya puedes, ya juntas a los autores con lo que se refieren y así se enriquece muchísimo más nuestra lectura actual, ¿no? Esto de lo que hablas es del eterno retorno de Nietzsche, que justamente también Mariana ha estado metida con este tema. Y llega aquí, y es justamente esto, de cómo regresamos y regresamos y regresamos, y ya parece hasta alguna comedia, ¿no? Pero sí, Este, sí, no sé si voy a romper un poco el hilo, pero lo que quería comentar de de este capítulo del 11, fue que cuando presentan a este nuevo personaje, a Mossy, y que te dice ahí quién es y así, no recuerdo exactamente qué decía, pero que era como un personaje, que intentó como que con el anarquismo sacar adelante la civilización china, ¿no? Este, y eso me pareció interesante porque después ponen a los esclavos, o sea, que dicen claramente son esclavos, ¿no? Entonces para mí fue como este shock de anarquismo, esclavos, darle la vuelta al mundo, hacer que funcione el calendario. No sé a qué iba, no lo profundicé más allá, pero solo como que quería comentar que se me hizo interesante como poner a esos esclavos como con ese personaje, ¿no? Em, También me gustó mucho esta parte en la que está viendo, para empezar todo el juego, ¿no? Pero que el navegante, o sea, Wang, se haya puesto a ver como en el telescopio el sol y todo esto, y que empezara a ver como que esos detalles del sol. Me hizo recordar también a Borges, que decía como bueno, no solo a Borges, como todo este dicho de el diablo está en los detalles, ¿no? Porque puedo haber visto como solo el sol y poner esta bola de fuego o de lo que sea, pero lo volvió a ver y se empieza a dar cuenta cómo es el núcleo, que es transparente. Y luego esto lo relacionamos con lo que dice, de que todo el juego parece muy simple, pero muy dentro de él hay muchísima complejidad, que también se puede extrapolar al universo, ¿no? O sea, que dices, no, pues es un vacío negro, pero en ese vacío negro, ¿qué hay? ¿Y de dónde viene? Y en dónde estamos, ¿no? Justamente, este todas esas preguntas que a lo largo de los capítulos también se van viviendo, más que como desarrollando o contestando, se van viviendo, que también es algo grandioso que se me hace de este autor, porque además
sabe perfectamente lo que es contar historias, ¿no? O sea, dice, a ver, ¿cómo puedo volver loco esto que quiero contar? Voy a poner un juego de video. Y de este juego de video va a explicar toda mi otra historia para que no suene tan loca, ¿no? O sea, ¿cómo puedo jugar con esta fantasía? Y pues eso me gusta mucho porque también ayuda al lector a entender lo que quiere decir. Em, y creo que otra cosa que me gustó fue lo del trabajo, lo de cómo es que menciona que la ansiedad disminuye el trabajo. Digo, el trabajo disminuye la ansiedad. Y bueno, también la ansiedad disminuye el trabajo cuando estás muy ansioso. Pero porque es como un aprendizaje que le deja al otro personaje que era como el detective, que le empieza a decir es que dame respuestas, no sé qué hacer, me siento solo, me siento perdido. Y él le dice es que solo trabaja. A mí no me toca cuestionarme esas cosas. Yo no me pregunto qué hay más allá porque yo necesito llevarle comida a mis hijos, porque necesito tal y tal. Y más bien a lo que se refiere, bueno, a que yo entendí, era como hay muchas cosas importantes. Una no tiene que ser más importante que otra, pero si para ti es tan importante es tu trabajo, adelante, ¿no? O sea, no te pongas tan ansioso de no saber si hay un Dios allá arriba cuando tú necesitas comer, ¿no? O cuando tú necesitas hacer tu trabajo. Ya después podrás volver a preguntarte todas estas preguntas de dónde venimos, pero por ahora tienes que comer o por ahora tienes que resolver ciertos problemas que están frente a ti, ¿no? Que necesitan respuesta en ese momento. Y pues eso es un poco de sabiduría también del detective. Más allá de encontrar respuestas, fue como de solo vívelas. Sí, exacto. Volvemos a la diferencia mínima, al parecer, entre el científico y el detective, ¿no? El detective siendo un poco más práctico. Es muy interesante esto. Regresamos a lo de lo práctico y al quedarte plenamente en el campo teórico, ¿no? Que de alguna forma es como quedarte en la contemplación. Te quedas tanto contemplando que no haces nada. Y ahora vamos a meterle a una carga que pues no deja de ser Liu Cixin y no dejan de ser nuestros tiempos. Y pues todo esto que menciona en el videojuego, todo está cargado de marxismo. Desde su postura materialista, materialista de la historia, porque ve un progreso en ella. En el videojuego te dice, esta civilización llegó hasta los reinos combatientes, o llegó hasta la máquina de vapor, o llegó hasta esto. O sea, ve una forma progresista de la historia en la que un suceso lleva a otro suceso, como lo veía el materialismo histórico, como lo veía Marx, por ejemplo. Y que decía que alguna de las frases importantes de Marx que él mencionaba, él se quejaba sobre la poca practicidad o lo poco aplicados que eran los filósofos. Entonces ya empezamos a juntar a todo el humano que se dedica a la contemplación o a la búsqueda de la verdad mediante la teoría, donde ponemos al filósofo, donde ponemos al detective, un poco ser más práctico, ponemos al científico, ponemos al predicador, ponemos al religioso, al teólogo, etcétera, ¿no? Me gustaría mencionar El que, clarividente eh, también, que me encantó esa palabra, la clarividencia. Perdón. claro, sí, claro, el clarividente, porque todos buscan, a final de cuentas, todos van a predecir algo, ¿no? Para que las sociedades se puedan, en este caso China, se pueda preparar para lo que viene. Y fíjense cómo lo vamos a ver en los siguientes capítulos en el Costa Roja, toda esta misma idea. Todo lo del radar, todo esto de Costa Roja, es para prepararse por aquello que puede suceder, por aquello que puede llegar a suceder. Ya vamos a ver cómo se politiza todo esto, lo cual me encantó, ¿no? Pero ya nada más para darle la palabra a Ana, me gustaría mencionar cómo habla de todos estos filósofos. Mozi es uno de los filósofos chinos de la historia china, así como lo fue, como los que habló la otra vez, el rey Shu, el rey Wen, etcétera, etcétera. Nosotros no los conocemos, pero porque son historia china, historia que se remonta a 5.000 años atrás. Entonces, los trae todos a colación. Me encanta como Mozi, tal como dices, ¿no? Era un poco más anarquista en esta idea, pero sobre todo lo importante de Mozi es que se aleja del taoísmo y del confucianismo, que son las principales filosofías chinas. Curioso cómo después las filosofías chinas del taoísmo y el confucianismo se van a juntar con todo el marxismo, leninismo, ¿no? Es muy interesante que quizás vamos a llegar a eso después. Pero está Confucio, ¿no? Y Confucio, fíjense, también me recordó, exacto, el Confucio congelado. Esto me recordó al inmortal de Borges. Cuando ya todos están por contemplar, son inmortales, no solamente les queda contemplar y se quedan
Hay miles de contempladores en el desierto ya hechos piedra, contemplando nada más como le pasó a Confucio. Y fíjense qué interesante lo que decía Confucio, al no ser, creo que no era muy práctico. Decía, no, todo lo que hay en el universo debía someterse a un orden moral establecido. Entonces nos estamos dando cuenta de diferentes modelos, desde diferentes perspectivas, que intentan saber cuál es el sistema del mundo para predecir cuándo va a haber unas temporadas estables y cuándo puede vivir, o no cuándo puede vivir, sino cuándo puede renacer esta civilización. Lo más seguro es que después en el libro vamos a hablar de las paradojas de Fermix o de Fermix. Eh, Son muy interesantes, tienen que ver con todo esto de las civilizaciones, con todo eso de los extraterrestres. Yo creo que lo va a tocar, me voy a esperar a sesiones después para que trabajemos eso, porque tiene mucho que ver con esto de cuando una civilización se espera para que llegue un buen momento para poder nacer como civilización de nuevo, tener este progreso, ¿no? Nada más me gustaría mencionar y hacer una pregunta para cómo se imaginaron este sol de escalas gigantescas que llena todo el horizonte y quema todo y quema toda la tierra, ¿no? Adelante, Ana. Pues a mí me daba miedo, como que me imaginaba que es que estaba el sol más bien que estaba la tierra más cerca del sol, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Yo me lo imaginaba ni siquiera amarillo, o sea, yo me lo imaginaba así blanco, así Ajá. gigantesco, llenando todo lo que puedes ver. Yo también, yo por un momento, o sea, yo como lo viví fue de que estaba todo tranquilo, viendo así, y de repente así ve el horizonte, pero nota algo extraño y dice, no, como que el horizonte está curveado, y de repente empieza a ver el sol enorme, enorme, blanco, no amarillo, y dice, pero, ¿qué demonios? ¿Dónde está el sol? Y de repente no sé, me lo imaginé parado en la nada, o sea, de que parado en algo blanco, brilloso, que lo está dejando ciego y que de repente empieza a bajar. Así me lo imaginé. Deshidratados, deshidratados. Corría el caballero, ¿no? El que tenía el caballo. Adelante, Ana. ¿Querías mencionar otra cosa? Sí, fíjense que también el autor pareciera que nos hace ver que tal vez la ciencia a veces se queda todo solo en lo teórico. Y también eso pasa en la vida real. O sea, yo tengo compañeros de trabajo donde todos son teóricos. O sea, me dicen, haz este procedimiento. No saben si es aplicable, si es funcional, pero todo se queda en la teoría y entonces no avanzamos cuando nos quedamos ahí, ¿no? Y lo veo en mi vida diaria. Yo tengo conocimiento de lo que me es bien y lo que no me hace bien, pero a veces la teoría me quedo en lo teórico, no voy a lo práctico, a aplicar ese conocimiento que poseo. Sí, y fíjense qué tan importante es. Sin embargo, o sea, yo estoy de acuerdo, lo práctico es muy, muy importante y hay que rescatar ese pensamiento práctico que se asocia mucho al sentido común. O sea, se asocia, dentro del conocimiento, lo práctico se asocia al sentido común, ¿no? Y eso es muy difícil, no es que sea muy difícil, pero como, bueno, no se le da tanto el valor que tiene dentro de la ciencia. A la ciencia, al ser todo lo contrario, ¿no? No es para nada sentido común. Esto es un proceso, es un pensamiento, es un conocimiento que tuvo mucho método detrás, ¿no? Pero se me fue lo que iba a comentar. Sí, pero sin embargo, el autor nos menciona todo el rato lo importante que es también dar esfuerzos para la teoría, porque nos dice, hay dos formas, que es la ruptura, ¿dónde la ponía ahí? La La rupturista, progresista, la rupturista y la gradualista. exacto. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, la gradualista se refiere sobre todo al pensamiento, o mejor dicho, el conocimiento, cómo se aplica en una tecnología. Entonces, ya estamos hablando de la aplicación. Hay dos formas, la gradualista, en la que los pequeños avances en la teoría van ayudando a la tecnología, pero esta tecnología se va ayudando de mucha experiencia, mucho trabajo empírico. O sea, a medida que se aplica, te das cuenta de lo que sale bien, de lo que sale mal y se va modificando. A diferencia de la rupturista, que esta es muy rápida, a diferencia de la otra que es gradual, lenta. La rupturista es un conocimiento nuevo que en el momento se tiene que explotar. ¿Por qué?
o mejor dicho, no es que en el momento se tenga que explorar, sino que apenas se descubre algo, se reconoce su aplicación y se ponen todos los esfuerzos en esa aplicación. Pone el ejemplo de las armas nucleares que tuvieron una necesidad militar, económica, etcétera, ¿no? Política, etcétera. Nos pone estos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Ya adentrándonos en los capítulos de Costa Roja, voy a hablar esto, pero hay muchas cosas que hablar, ¿no? Que ya que te das cuenta de que la teoría básica, mejor dicho, sí, la ciencia básica o lo meramente teórico puede llevarte a eso, entonces tienen que destinar mucho recurso a eso y te tienes que preparar para cualquier situación. Prepararte para cualquier situación, ¿qué significa? Hacer modelos, así como en el videojuego se hacen. Estos modelos nos van a ayudar para saber qué vamos a hacer en diferentes situaciones. Entonces es aquí donde entramos a Costa Roja 2, en el que, primero, a ver si no me equivoco, nada más déjenme cerciorarme. Ajá. Ah, no, ese es en Costa Roja 3. Bueno, en Costa Roja 2, ¿qué sucede? Que pues va a hablar con Jay, va a hablar con Jay, ella fue la que estuvo en Costa Roja con Jay Wenchi, fue la que estuvo en Costa Roja al primero, entonces vamos a hacer como, ella se lo va a contar, entonces vamos a regresarnos en el tiempo de esa forma, ¿no? Entonces, al regresarnos en el tiempo, tenemos que cambiar como ideas de la tecnología que hay, de los conocimientos que hay, de las formas que se van a dar, pero vamos a ir viendo cómo van a ir avanzando, vamos a ir viendo tanto los procesos graduales como los procesos rupturistas a lo largo de la historia para que veamos cómo los modelos van a ir cambiando y se van a ir ajustando. Dentro de estos modelos generan instrucciones. Bueno, en Costa Roja 2, pues vemos cómo a Ye Weijin le empiezan a soltar la información. Vemos ahí un arroyo entre Lei Shesheng y Yang, que hacen como de policía bueno y policía malo, y luego intercambian roles, todo para poder engatusar a Ye Weijin a que trabaje con ellos, porque resulta que los ingenieros, pues sí eran ingenieros, pero eran de la militar, no eran ingenieros top. Entonces, Ye Weijin, pues se empieza a trabajar en eso y se empieza a dedicar, nos explica. Vemos que pues lo que pensábamos, ¿no? Este radar, pues no es un simple radar, sino que con su tecnología de telecomunicación, de comunicación, de transmisión, pues puede recibir como emitir señales. Entonces, esto se puede desde que emites una señal en términos de información, moviendo los hercios del hidrógeno, ahí te explica, pero no importa. ¿Qué significa esto? Como puedes mandar un mensaje, como puedes recibir un mensaje, que va a ser con las fotografías que les dan de sus lugares, de sus objetivos militares, como pueden hacer que las frecuencias, básicamente un horno de microondas, centrado en un punto, ¿no? Entonces así pueden destruir naves, destruir sondas, destruir satélites, destruir estaciones espaciales. Entonces ya empezamos a ver un arma. Sí, Eso me dio un miedo horrible. O sea, eh, sobre todo en Costa Roja 2 que en el capítulo que habla como de la monitorización por satélite y de cómo se hace esto, que se pueden ver las imágenes, todo esto. O sea, bueno, como fotografías y cómo Estados Unidos puede mandar un satélite y realmente estar tomando fotografías de información china o cosas así. Y pensar que me pueden estar viendo en este momento, me pueden estar viendo en el baño incluso, que sé que muchos pueden decir como no les importa eso, ¿no? Yo lo sé, pero el, el pensarlo siquiera, que tienen esa capacidad, ese poder, si pueden hacer cosas así, o sea, esas cosas parecen inocentes, ¿sabes? Cosas que tal vez ni siquiera se me ocurren. Y, y luego ahorita recordé esto que pasó con los beepers, y que es algo de uso común, que nadie espera que suceda, que haya una explosión en algo que incluso puede estar muy cerca de un niño, etcétera, y sucede, y se hace a larga distancia y con una planeación bien cabrona, y luego, bueno, y esto es lo que me despierta en estos capítulos, ¿no? También, pensando en todo esto ya se me fue, no lo tengo aquí. Pero bueno, por ahora, ahorita me llega la idea, eso, ¿no? O sea, el pensar que hay tecnología que ni siquiera
de conocimiento público, por así decirlo, o que ni siquiera creemos que pueda llegar a existir todavía, o que ni siquiera entendemos, y que hay gente que lo está usando a su conveniencia, y que en este libro pues nos están queriendo explicar que lo quieren hacer por la civilización humana, pero pues uno, ¿qué va a saber, no? Como Es, la inteligencia, como la inteligencia artificial, que obviamente nosotros usamos la que se vende al público, imagínense el nivel de inteligencia artificial que tienen los militares, como los drones que usan para matar a cualquier persona donde sea y que ya también tienen el narcotráfico aquí en México, así como los aviones que se han visto que están navegando de Estados Unidos por zonas mexicanas, ¿no? Solamente por... Adelante, Rose. ¿Me oye? ¿Hola? ¿Sí? Sí te oigo, pero como un susurro en la sí, muy lejanía. bajito, muy bajito. Hola, hola, ahí, ¿mejor? Ok, súper. No solo decir que se me hace bien interesante esto que dices, Mariana, porque no lo había relacionado a ello, ¿no? Como a estas tecnologías que quizás no tenemos ni idea y creo que es algo súper común que, o sea, quizás ya lo sabemos, pero no tenemos las pruebas de que al final nuestros dispositivos siempre nos están escuchando, ¿no? O sea, ¿no les ha pasado, obvio, que hablan de algo y abres la página de Google y te sale el anuncio justo de eso y así? Y es como que ya está claro que sucede, pero es como secreto a voces, ¿no? Como que todos lo sabemos, pero no hay una prueba clara o algo que ha dicho sí es lo que sucede. Y también, pues lo mismo como con las cámaras, que a mí también me da ese pensamiento de que quién me estará observando ahora. Pues sí, en las compus ya hasta nos venden los pequeños aparatitos para tapar la cámara, ¿no? Para taparla y destaparla. Y pues justo por eso, porque al final hay ojos por todos lados y da mucho trip pensar en de quién está ahí, ¿no? Y para qué le sirve estar viendo. Y solo somos unas hormiguitas, ¿no? Como dices, ¿por qué le interesaría mirarme? Que no estoy haciendo nada. Pero al final yo creo que sí da pues de algo ha de servir, ¿no? O sea, sí, que ver el comportamiento humano, lo que hacemos cuando estamos solos, todas esas cosas, cuando no sabemos que nos están viendo, es como muy extraño pensarlo, ¿no? Sí, sí hay evidencia, Rose, sí hay evidencia. Hay un caso de Apple en el que, no me acuerdo cómo se llama el caso, pero era un caso de un tipo que, hay varios casos, ojo, puedes ver la ley Arco, puedes ver lo de Cambridge Analytica, sobre todo busca lo de Cambridge Analytica. Puedes ver las injerencias de Elon Musk y de Twitter en las influencias, de Alemania ahorita, de Estados Unidos, o sea, todo eso está más que marcado. Y también puedes ver lo de Apple, que fue el tipo que se dio cuenta de que podían verlo de la cámara por una cosa que hizo de las fotos y que empezó a verla, se pudo meter a las cámaras que tenía Apple en su tienda de Mac y tomarle foto a los clientes que estaban en su tienda, a ese nivel. Entonces, No, y también hay uno de Amazon o sea, que supo que una pareja estaba embarazada antes de que la pareja supiera. O sea, porque les empezó a recomendar pañales y así, y se quedaron como de, No por puede ser. la prueba de embarazo, y resultó que estaba. Yo creo que porque Está tenían muy una loco. aplicación como de retraso menstrual o algo así. Digo, bueno, de menstruación, y hubo un retraso o algo así, y Amazon lo ha de haber relacionado, y, o sea, Ay, ay, y no. esas son como las cosas que podríamos decir qué miedo y qué horrible, pero que son bien chiquitas cuando pensamos en lo que, por ejemplo, este libro nos está diciendo, ¿no? sí, sí, está muy interesante. Te da otra perspectiva. Y bueno, entonces le van soltando la información a Ji Wenji hasta que pues prácticamente la engatusan, ¿no? Emiliano. Y a mí me da miedo ver en menos de quién están actualmente las redes y toda la información que manejan. Solamente para decirles esto, Elon Musk es uno de ellos y es ultraderechista, nazi, y están dueños de todo eso. Toda la bola de todos los que hicieron en redes sociales están ahí con Trump y ahorita no se les baja de nazistas. Entonces, ¿qué más podemos decir, no? Nada más decirles que esta sesión de Zoom, eh, pues la está grabando Zoom, primero que nada, una empresa que no sabemos qué haga con toda la información, que tiene una inteligencia artificial que al final del video nos dice
nos da la traducción de todo lo que dijimos, nos da el resumen de lo que cada quien dijo, nos separa el video por capítulo según lo que cada quien dijo, lo que se dijo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo se puede manejar la información, ¿no? Le van y de esta forma en la que se maneja la información, pues le van soltando la información le van soltando la información a Ye Wenji, ¿no? Entonces, esta información, pues al final lo que quieren es reclutar a Ye Wenji porque ella tiene, fíjense bien, recordemos el videojuego de los tres cuerpos, tiene el modelo más acertado, el modelo predictivo más acertado sobre el sol y las manchas y sus fulguraciones. Entonces, la tomaron sobre su modelo predictivo, tal como el videojuego nos lo pide. ¿Qué significa esto a grandes rasgos? Significa las medidas del universo, entender el universo. ¿Desde qué perspectivas? Puede ser científica, filosófica, teológica, ideológica. ¿Desde qué tipo de ideologías? Pueden ser políticas, morales, etcétera, 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 etcétera. No importa. Lo que importa es tener un modelo predictivo. Y en esto es lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces tenemos Costa Roja 2, pasa eso, vemos lo de las señales, ¿no? Nos entendemos que, esto me gustaría mencionarlo, cómo hace esta separación entre las tecnologías, como Ye Wenji en Costa Roja, recordemos que esto era como en los 60s, ve la computadora y apenas están los procesadores de texto, apenas están las hojas de Excel, que ni siquiera existían los procesadores de texto. Ella decía que ya apenas empezaban a ver los teclados, entonces hablaba de los primeros Word, de los primeros Excel, y de la base de datos y todo esto, pero hace muchísimo, ¿no? Bueno, y así pues engatusaron a Ye Weijing, y pues la verdadera naturaleza de Cosa Roja, ¿no? Se la van a decir. Y nos deja con este suspenso Liu Cixin para darnos el capítulo de Costa Roja 3, el cual para mí fue muy grato leerlo, porque a mí me gusta que cambien mucho los textos, que haya este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a contar esto? Pues nos va a contar con una documentación desclasificada 3 años después de la conversación que tienen Wang Miao con Ye Wenji por ahí de los 80s, creo era, ¿no? Entonces, no es Costa Roja de los 60, sino que nos enteramos después de que Wang Miao habló con Ye Wenji, una Ye Wenji ya grande. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Pues vemos la información prácticamente bruta de los documentos desclasificados. Desde qué fue lo que se censuró, cómo, qué es lo que van a hacer y qué se tiene que hacer dadas las cosas. Esto es un modelo de qué hacer según las situaciones. Es un modelo de predicción. Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si el sol de plano de repente es gigantesco, ¿no? Como la idea del videojuego. Adelante, Valeria. Sí, que justo yo investigué bueno, investigué rápidamente, ¿no? Lo que era la investigación fundamental, los resultados fundamentales y así. Y bueno, la investigación fundamental, lo primerito que sale es que su objetivo es mejorar las teorías científicas para una mejor comprensión y predicción de fenómenos naturales o de otro tipo. O sea, literalmente lo que estábamos aprendiendo en el juego con Wang y esto lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, el saber qué mensaje mandar, cómo reaccionar si hay contacto de vida extraterrestre, que todo ese tema que, que nos esté hablando de cómo la vida espacial, la vida extraterrestre, la vida fuera de esta tierra, ya la están politizando, obviamente antropocéntricamente, porque pues no hay de otra, pero ya la están politizando y monopolizando, o sea, y diciendo, la primera persona que tenga, bueno, civilización o persona que tenga contacto con los extraterrestres, básicamente es lo que va a definir el trato que va a haber en el espacio. O sea, así de cañón que yo dije, claro, es que, por supuesto, ¿cómo es que no? O sea, es que ya lo había pensado, sobre todo cuando me enteré hace mucho tiempo, o bueno, cayó en mi conciencia el que la bandera que está en la luna es de Estados Unidos y no es algo que represente el planeta. Para mí fue como, ¿por qué? O sea, ¿por qué Estados Unidos? ¿Sabes? Si se supone que la luna debería ser de todos, no, no sé, o no debería ser nadie. Y no sé, o sea, cuando yo empecé a leer todo esto fue como de, no, por favor, no, regrésenme a mi burbuja y cobíjenme y dejen de quitarme la venda que tengo en los ojos.
qué rico, qué cómodo es regresar al útero donde estabas protegido, ¿no? Pero sí, pues así es. Fíjense, esto me pareció increíble, de verdad magnífico. No así como de genialidad, pero sí me pareció, muy importante y me parece muy relevante, que es esto que mencionas, la politización del contacto extraterrestre. Quien vaya a tener este contacto lo pone a la par de tener la bomba, de haber descubierto, o ser el único que tiene la bomba atómica. A este punto, ¿por qué? Porque influye cultural, política, social, económicamente en todos. O sea, es un poder, sobre todo con el ser humano. Entonces, ¿cómo lo ve China? China lo ve como el enemigo que es, no, como el conflicto que está entre las diferentes sociedades humanas dentro de la Tierra, que ahora va a estar en relación a otro conflicto, que es la relación con otro extraterrestre. Solamente hemos tenido un conflicto de este tipo cuando los europeos llegaron a América. Es la única vez, es lo único que podemos atender a eso, para tratar de determinar el rango y la amplitud de esas situaciones o de lo que va a suceder. O sea, todavía vemos los efectos de lo que impactó eso y lo vamos a seguir viendo siempre. Entonces, tratar de dimensionar eso es, ¡guau! Es asombroso. Entonces, cuando vemos los informes desclasificados de que te dicen qué hacer dependiendo de esto, y me gusta cómo los va exponiendo, porque los va exponiendo de que los americanos ya llevan una ventaja. Llevan una ventaja en que ellos ya han dado, ya han financiado programas, ya tienen sus equipos, ya tienen Y me preparaciones, ya tienen encanta que dice modelos. americanos imperialistas. Sí, ahí está muy interesante porque ahí Liu Cixin se da cuenta de que juega muy bien los tiempos, porque envuelve todo lo que sucedía en los documentos desclasificados, están matizados por la revolución cultural de ese momento. Entonces, los americanistas son imperialistas, son lo peor, pero lo que se mantiene es un materialismo histórico es un materialismo histórico, o sea, es un materialismo de la historia, en el que se ve el progresismo. Este progresismo se refiere a cómo se va a dar, porque bueno, justamente en un documento dicen, aquí lo escribí para que lo comente, menciona tal cual, análisis, en el segundo documento dice, análisis de modelos sociales de civilizaciones extraterrestres mediante la concepción materialista de la historia. O sea, fíjense cómo es esto, o sea, es una concepción humana. Y es lo que dices, lo dijiste perfecto al principio, es un antropocentrismo del cual no nos podemos desprender y es lo único que tenemos para poder tratar de trabajar esta interacción, ¿no? De lo contrario, pues no tenemos mucho para esto. Eso que espero no hacerte perder el hilo, pero eso que mencionas de los modelos sociales, em, me encanta cómo expone em, este límite, esta burbuja, esta cárcel, este abrazo incluso, de lo que es no poder salir de ser humano, ¿no? Porque te habla como de estos mensajes que hay que escribir y, ajá, de la importancia de la información que se va a mandar em, pues, vida extraterrestre. Y no me acuerdo cómo es que anoté esto, pero el punto de esta información de la civilización en la Tierra, ¿no? Cuando yo leí eso fue como, pero es que ¿qué información le vas a mandar? O sea, hay demasiada. Y, y ¿cuál es la más certera? ¿Cuál es la precisa? ¿Cuál es la verdadera, no? ¿Qué es lo que quieres que se llegue? ¿Quién decide? ¿Quién se manda eso? ¿No se supone que toda la humanidad, lo ideal sería que la humanidad lo decidiera? Que claro que es imposible, ¿no? Pero ¿cómo se llega a eso? Y que justo me dio muchísima risa cuando el primer mensaje, el primer borrador es como de unidos a la revolución. Y yo me quedé como no te van a entender nada si les pones eso. Y, y entonces lo corrigen y les ponen así literal, no necesitamos más de esa mierda propagandística, ¿no? O sea, ya te borramos las calles de eso, vamos a pensarlo mejor. Y eso lo relaciono justamente con lo que trata de hacer la teoría, ¿no? Así como de pongámoslo primero en teoría para intentar no regarla en la práctica. Pero a veces eso se queda en el congelamiento, ya hay demasiada teoría, ¿cuándo lo vamos a llevar a la práctica, no? Pero se intenta como perfeccionar eso. Y creo que aquí lo expresa muy bien, es un ejemplo muy bueno en decir como un extraterrestre no va a entender
cuál es la revolución que estás pidiendo, ¿no? Entonces vuelven a escribir el borrador y creo que queda mucho mejor, pero aún así me hace preguntarme, ¿qué va a entender una vida extraterrestre, ¿no? O sea, ¿qué tanta información ya tiene de nosotros sin que nosotros se la digamos? ¿Qué es lo que le va a importar? Y también que sigue mencionando, al menos en sus personajes, cómo es que estos mensajes casi no van a importar. O sea, sí es importante mandarlos porque cada potencia, cada país que los manda, pues van a tener voz, ¿no? Va a ser como esta es mi perspectiva. Ok, ahí es importante, pero para ellos también eh, caen en este antropocentrismo inevitable, ineludible, en donde dice, no importa qué mandemos, al final el punto de vista más neutral va a ser el de los extraterrestres, ¿no? Pero es que ni así, o sea, porque sigue habiendo percepciones que no conocemos, pero aún así nos interesa como que esta neutralidad ideal. Hay tanto que podemos platicar aquí, o sea, nada más mencionar aquí la identidad, ¿no? O sea, es un ejemplo de cómo formamos nuestra identidad, el otro forma nuestra identidad, mejor dicho, ¿no? De esta forma, el ser humano, al reconocer otro, que es, en este caso es el extraterrestre, pues busca su identidad conforme a la relación que tiene a la relación que tiene con este otro, ¿no? Ana me mencionaba cómo Hegel se ve en en todo el libro en general, ¿no? Y sobre todo se ve por esta fuerza dialéctica de rechazo esto y lo siguiente es aquello que rechazo más lo que yo soy de ese rechazo, que estoy hablando de la dialéctica, ¿no? Y en la concepción materialista, no materialista, sino en la concepción progresista de ver las cosas bajo una dialéctica. Si algo es el materialismo histórico, es una dialéctica. Y fíjense qué tan interesante es esto que mencionas, yo te doy la palabra, Ana, que mencionas sobre el humano ineludiblemente, no se puede escapar de ser humano, ¿no? Diría Nietzsche, humano, demasiado humano. O sea, somos tan humanos que no podemos vernos de otra forma. Y aquí le podemos recordar el texto que leímos aquí sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que nos dice, no nos podemos ni siquiera podemos entender cuál es cómo vive un mosquito, ¿no? Obviamente estoy parafraseando mucho, no puedo de replicar lo que escribió Nietzsche. Pero ya nos pone en esa situación. Desde ese texto, primero nos saca desde nuestro pedestal en el cual nos sentimos, nos deificamos, para bajarnos, para darnos cuenta de que, ojo, si estás en la punta de la pirámide teniendo un modelo, en cualquier momento puede no salir el sol o venir el sol gigante, ¿no? Frente a ti. Entonces, pues son todos esos temas que se tocan y corresponden mucho a los tiempos que nos corresponden, ¿no? Que son los de la modernidad. Adelante, Ana. Fíjense que empecé a leer el libro de Hegel de la fenomenología del espíritu, y pues no me imaginé la importancia que tiene el relacionarme con el otro. Y pues el libro lo toca, ¿no? Que yo me hago más humano o creo autoconciencia en la medida en que me veo en el otro. Y pues es un proceso bastante largo, ¿no? Que no, a veces creo que nunca lo logramos cuando no somos empáticos. Y, y a mí me impacta pues qué importante es relacionarme con el otro, porque el otro me va a desarrollar lo que acabas de decir, ¿no, Luis? Sí, completamente de acuerdo. También fíjate que en el primer capítulo, que les leímos esta semana, habla de que, pues él dice como que le pregunta, ¿y tú qué opinas? O sea, ¿cómo ves? ¿Crees que las cosas son así? Y Mozi le pregunta pues al visitante, ¿no? Al que está jugando. Y le dice, sí, yo creo que es así, porque así lo percibo. Y al final Hegel nos dice que el verdadero conocimiento no se logra solo a través de los sentidos, que tienes que relacionar el objeto con el sujeto, que hay que verlo en su totalidad, no solo en su sustancia, que para conocer verdaderamente las cosas
hay que ver su desarrollo, su totalidad, verlo como un todo. Tu fenómeno, Entonces, por eso es exacto, fenomenología. pues te das cuenta que pues para poseer la verdad, pues hay muchas cosas muchas habilidades que desarrollar, ¿no? Para poder, porque también habla Hegel de los conceptos universales y dice que si te quedas con las ideas universales, pues que nunca vas a poder lograr el conocimiento como concreto, objetivo. No sé, no, como que no tengo las palabras exactas de cómo explicárselos, pero me encantó cómo vi ahí a Hegel. Sí, sin duda. Y fíjate qué interesante, Ana, tú eres enfermera. En tu oficio está la relación con el otro y no es una relación cualquiera, es la relación del cuidado y de la salud. O sea, es una relación tan estrecha y que para ti te impacte tanto la relación del otro, ¿dónde nos deja a los demás, no? Sí, sí, o sea, qué impactante es lo que dice Mariana, o sea, en qué medida, pues, podemos hacerle daño a los demás y es porque no nos estamos viendo en el otro, ¿no? Qué bonito que estés leyendo eso. Siento que, o sea, vas a ver la vida más bonita. Bueno, eso espero. Porque cuando yo entendí la importancia, primero, de ver al otro y luego de entenderme como otro, para mí fue como mm, ver la vida mejor, o sea, como hacerme más humana, ¿no? En términos muy simples, tal vez lo desarrolle algún día, pero en el momento en el que entendí al otro y me entendí como otro, también fue como el decir, todos somos otro, todos somos uno y somos otro. Y qué bueno que lo trajiste a colación, gracias por comentarnos lo que estás leyendo y aprendiendo, porque también en este libro que nos habla de la xenofobia directamente, o sea, este miedo al otro, a lo desconocido, viniendo también del otro lado del mundo para nosotros, que es China, es súper importante sacar ese tema, ¿no? O sea, el decir, este es otro y tengo que entender al otro. Y justamente en esta novela, cuando están hablando de qué mensaje mandar, de cómo esta carrera espacial, etcétera, es también como lo que decía Luis, esta búsqueda de identidad, porque el otro no sé si han escuchado esto de yo soy lo que el otro cree que soy, más de lo que yo creo que soy, porque lo que nos define es cómo nos ven los demás. O sea, a mí me ven, no sé, yo soy güera porque los demás pusieron esa etiqueta de güera, ¿no? Por decir algo. Este, pero justo esto que nos cuenta Liu Xixin de decir los extraterrestres van a tener el punto de vista más neutral, es ellos intentando buscar esa identidad de humanidad, de que ojalá y me vean como este otro, eh, como el que yo me quiero percibir, tal vez, pero, ay, se me está yendo el hilo porque es un tema que me apasiona mucho y todavía no lo concreto, pero, ajá, o sea, como esta búsqueda de que el otro también me entienda como creo, como quiero que me entienda, pero también ser consciente de que no va a ser así y que quizá ese es el verdadero yo, que es la vista del otro. Interesante, ¿no? Muy, 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 muy interesante. Sí, al final de cuentas, pues lo que se dijo desde el principio, la intención de leer este libro, pues es que así vamos a poder leer al otro, o sea, el otro que es el chino, para nosotros es un otro, al otro hablando del otro otro, que ya sean los americanos, nosotros no somos los americanos, o sea, se refiere a los gringos, ¿no? O a los extraterrestres, ¿no? Que es el otro otro. Entonces, tiene aquí, pues esa significancia. Bueno, después seguimos viendo los mensajes, cómo se da el mensaje. Después vemos el modelo de qué va a pasar si es que llega un mensaje, cómo hay que actuar sobre este mensaje, ¿no? Y hasta ahí nos lo dejan. Yo creí que todavía íbamos a ver más, pero pues en lugar de que nos lo cuente directamente
Ye Wenji, o que sea muy monótono, Ye Wenji contándonos lo que pasó, prefieren ponernos Liu Cixin, pues estos textos, ¿no? ¿En qué nos ayudan? Pues no deja de ser ciencia ficción, estos textos no dejan de ser algún tipo de tecnología, no deja de ser una tecnología de ciencia política, de ciencias administrativas. Entonces estamos viendo estos documentos y que va a ser el cómo se va a actuar, ¿no? Y nos ponen mucha información, que si Kardashev, que si civilización tipo tal, que si las sondas Pioneer, que si las... Todo esto, todo esto. Yo sí les voy a recomendar una película que se llama Contact. Es una película gringa que es escrita por Carl Sagan. Bueno, no sé si la película en sí, pero al menos el libro sí. Se la recomiendo mucho y habla sobre este tema, sobre el contacto extraterrestre, pero es una película americana, ¿no? Pues yo me iba a pasar al capítulo 14 de Mariana, sobre o creo que ya me había ido, ¿no? Bueno, sobre el contacto, nos empieza a hablar un poco Liu Cixin sobre la sociología del contacto. ¿Qué significaría que el ser humano o la humanidad o alguna civilización humana tuviese un contacto de tipo extraterrestre? ¿Qué significaría eso? ¿Cómo se tendría que actuar? Me encanta cómo Liu Cixin lo politiza. ¿En qué sentido lo politiza? Pues habla entre la relación no solamente del ser humano con el extraterrestre, con este ser que no es de esta planeta, sino de la relación dado por este contacto entre civilizaciones humanas, lo cual parece ser más peligroso todavía, ¿no? O sea, todavía parece ser más peligroso aún. Entonces, todo este asunto, pues toma mucho efecto, mucho impacto sobre todo, ¿no? Aunque también se ha dicho mucho, y lo dice aquí en el libro, de que posiblemente nada más sea un hecho simbólico, si hay un progreso, sería un progreso, como había hablado con Mariana, de psicología, de la psique Sí, que colectiva, colectiva. pero sin embargo, hablamos de que aquel que llegue a monopolizar el discurso humano frente al extraterrestre tiene un poder incalculable. Porque no solamente significa denotar tu identidad desde la perspectiva americana o la italiana o la rusa o la china o la africana o la peruana, ¿no? Para juntar a todos, sino para sino porque eso también significa comercio, economía, guerra, decisiones que es, oye, yo extraterrestre tengo que hacer esto, hácelo a ellos, ¿no? Cosas de este estilo. Y esto os lo digo para que nos pongamos como, nos sumerjamos en ello, ¿no? Pues adelante, Mariana. Sí, Nada más voy a acabar con esto. No, me encantó esto que Ye Wenji nos recuerda esto del desierto, de que somos una bombilla en un universo, a las ráfagas del viento, ¿no? Y dice, la Tierra es una casualidad entre casualidades, o sea, la casualidad de casualidades, ¿no? Adelante. Sí, lo que para Liu Xixin es la bombilla, es como el mosquito para Nietzsche, ¿no? Bueno, más o menos. Antes de pasar al otro, algo que no quería que se me escapara el 13, que es Costa Roja 3, era lo de, creo que están como platicando unos personajes y dice como que o sea, estos sucesos han hecho que nos planteemos interrogantes que hasta ahora nunca habíamos considerado, lo cual me despertó esta idea o esta importancia de lo que es, sí, investigar el espacio, ¿no? ¿Por qué sacó este tema? Porque yo antes recuerdo que me plantearon esta pregunta de, ¿tú crees que sea tan importante poner tanto dinero en investigación espacial y esfuerzo y etcétera, más que aquí en la Tierra, que pues le faltan un sinfín de cosas que mejorar? O incluso en el mar, ¿no? Que es más importante la investigación en el mar o la investigación en el espacio. Y creo que no es que sea más importante, solo creo que es igual de importante y creo que aquí lo saca a relucir porque justo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, creo que interesarnos por el mensaje que se mande al espacio, por lo que se está haciendo fuera de la Tierra, también es poner un poco de nuestro granito de arena a la humanidad, ¿no? A lo que queremos que sobreviva, a lo que queremos que prevalezca y el mensaje que queremos que sea en lo humano. Entonces, creo que sí es igual de importante el ver los problemas que están un poco más lejanos, que son en el espacio, igual de importante a los problemas de acá, ¿no? Porque al final somos parte de, o sea, somos ese mosquito que está volando, pero está en el aire de todos. Entonces, también es importante. Y eso de la monopolización, te iba a decir que además de politizarlo, también casi como que
capitalizó, ¿no? O sea, porque si fuera Estados Unidos, de hecho me hizo pensar otra vez, aquí voy, en Los Desposeídos, porque tenemos este personaje Shevek que tiene una teoría para relaciones interestelares, que solo él la tiene, ¿no? Entonces es tan importante que él decida a quién se la va a dar, porque quien la controle, quien la gestione, administre, etcétera, es el que va a decidir cómo se va a regir se van a regir las relaciones. Entonces también, si un imperialista es el que le manda el primer mensaje, el que tiene el contacto y monopoliza, pues ¿qué le va a dar a entender? Que es como un sistema imperialista, ¿no? Que la relación tiene que ser imperialista y que los monopolios existen o algo así. Que eso también es lo que nos debe interesar del espacio, ¿no? O sea, ¿cuáles son las relaciones? Así como nos tiene que interesar qué relación tiene México con Estados Unidos, también nos debería interesar qué relación tiene la Tierra con Plutón, ¿no? O sea, es creo que igual de importante, creo que nos concierne a todos. Y ya, ahora sí, si quieres soltar el hilo, soltarte como hilo de media en el capítulo 14, adelante. No te escuchamos, no te escuchamos. No, pues el capítulo 14 es lo de Costa Roja 4, ¿no? Eh, pues esto que mencionaba, que habla del contacto, de cómo podría dividir a la sociedad y ver el contacto como símbolo, ¿no? De lo que mencionabas, pues a mí me parece muy interesante, pues esto, ¿no? Nos habla sobre lo importante que es saber responder a una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Puede ser una nueva tecnología, puede ser un nuevo descubrimiento, un nuevo contacto, pero saber cómo responder y tratar de no llegar tarde hacia ello. Al final de cuentas, podemos ver en Liu Cixin, pues esta idea de China de pensar a lo largo, pensar en grande, pensar en grandeza, pensar en tiempos muy largos, porque pues ellos se consideran una civilización de 5.000 años para atrás y 5.000 años en los que se han dedicado a mejorar y pulir su tecnología y sus modelos predictivos para tratar de trabajar ante cualquier eventualidad, ante cualquier emergencia, ¿no? Si los americanos les ganaron la bomba nuclear, atómica, mejor dicho, si les ganaron en algunas cuestiones científicas, etcétera, 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 pues se tendrán que trabajar con ellas, ¿no? Y iba a decir otra Eh, cosa, ya se me olvidó. Este, pues solo para aportar un poco eso de lo que mencionabas del contacto extraterrestre, ellos mencionan que, bueno, él menciona a Bill Mathers, si lo estoy pronunciando bien, que decía que iba a haber una exacerbación de conflictos, pero terrestres, humanos, ¿no? O sea, lo que mencionabas, que no va a ser tanto un problema interestelar, sino acá adentro. Y justo por eso también nos concierne muchísimo, ¿no? Algo que me gustó mucho, que tal vez no lo entendí bien, pero me hizo pensar cosas locas, fue lo de la psique colectiva, que mencionaba como con este progreso de la humanidad, ¿no? Yo, debrayándome, pensé en esto que también me he preguntado de qué tanto la política es un proceso evolutivo del humano. Y si es que lo es, llegará a un punto en el que ya de verdad nos consideremos como, ya tengamos una política humana, ya seamos una sola raza, por así decirlo, y entonces lleguemos a un punto. Ah, porque también se habla de las civilizaciones tipo uno tipo 2 y así, pero el punto es que cuando ya lleguemos a este punto de civilizaciones, ya tengamos una psique tan cañona que ya no sea individual, ¿no? Que sea como de humanos. Y que eso me hizo pensar, no lo sé. Este. Sí, Y. yo iba a Ajá. mencionar, y ya para terminar, este, esto que hablamos del espacio y lo importante que es lo importante que es estar al pendiente o estar atento ante nuevas eventualidades. No olvidemos que justamente Trump creó el ejército del espacio o Space Army de Estados Unidos. Es una de las divisiones de su ejército, así como militar, naval, etcétera, 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 tienen el Space Army. Imagínate las connotaciones que eso tiene, ¿no? Y pues por mí es todo. Si tienen algún comentario. Yo quería mencionar unas cositas más, que era lo de la humanidad, al fin y al cabo.
que muestra Liu Cixin. A mí, eh, como persona que me considero que soy muy sensible, muy emocional, leer que aquí es como de, y se casó con esta persona, y le tocó el hombro y lloró, es como de, ok, están mostrando sentimientos, pero díganme más, ¿no? Y también es entender que pues es otra cultura, está del otro lado del planeta y así, pero me gusta mucho que se vean esas distinciones. El Este, género. Ajá, pero que al final, ¿dónde es donde muestra la humanidad? En estas interrogantes, que por ejemplo, están estos físicos que supuestamente se han suicidado. Está está Wang que entra como en esta perdición de no saber qué es lo que está sucediendo. En el decir, ¿cómo voy a continuar mi trabajo si está sucediendo esto que no entiendo en el universo, ¿no? Y luego viene Ye Wenji y dice como, he vivido toda mi vida en esta contradicción entre la importancia y la insignificancia y de repente me hago vieja, ¿no? O sea, y incluso dice un día, cada día que vivo es un día ganado. Y para mí ahí es como de, a pesar de todo esto, de todo lo que hemos hablado en esta hora, casi hora y media, seguimos viendo el tiempo pasar, diciendo, es que no importa si soy el mosquito o si soy el planeta entero o el universo, me estoy haciendo viejo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde también demuestra mucho estas emociones que luego yo estoy buscando en las novelas, o esto de dónde está lo humano, lo que me abraza o lo que me arropa, y lo vemos en cada acción, ¿no? Que Wang va a ver a Ye Wenji, que ni siquiera es su familiar, o de que está la foto de la niña, o etcétera. Eso no quería que se nos escapara también de la belleza de la escritura y también lo que mencionaba Luis de que no todo es como contado, sino también nos pone documentos. También se lo súper aplaudo porque es para entretenernos también, ¿no? O sea, no de una manera de, puro entretenimiento. O sea, no lo quiero subestimar, no lo quiero hacer menos, porque eso también cuenta el decidir, ¿sabes qué? Aquí va a estar más interesante que ponga los documentos. Y creo que fue buenísimo. O sea, como escritor, también le quiero aplaudir. Y pues creo que eso es todo también por mi parte. Creo que estos han sido los que más me han gustado hasta ahora. Y a ver qué viene. Hablando de eso, saludos a ¿cómo se dice? A un suscriptor, a alguien que nos ve, que se llama Marco Aurelio algo, que nos dejó un comentario en una sesión que dice, esto se va a poner crudo. No sé qué esperar de ese comentario, pero dijo que se iba a poner crudo, así que ya veremos. Pero pues me está gustando mucho. Pues ya veremos la predicción, el modelo predictivo de Marco Aurelio, a ver qué tal está. Sí. Pues el siguiente capítulo que nos toca es ya directo, otro capítulo de tres cuerpos, entonces me imagino que vamos a ir al videojuego. Y pues nada, si tienen algún comentario, adelante. Y si no, pues qué gusto platicar, la sesión me gustó mucho. Sí. Ana, también siente bienvenida de seguirnos platicando cómo lo vas relacionando con Hegel y etcétera, ¿eh? Gracias. Gracias a todos también. Sigan disfrutando Sí, de la sí, lectura. sí. Cuídense, que Hasta luego, buenas Cuídense. noches. Adiós, Adiós, Adiós. abrazos. Ros. Duerman bien, cuídense, Igual. tápense bien. Sueñen con los angelitos.